Los exosomas no son todos iguales. En este video te voy a contar qué son, para qué sirven y cómo elegirlos para realmente tener buenos resultados. Hola, bienvenidos amigos. Mi nombre es Carolina, tengo 54 años y este es mi canal de YouTube que se llama Carolina SKB. Exosomas. Los exosomas son pequeñas vesículas extracelulares, muchas veces derivadas de células madre o de cultivos celulares. Esas nanovesículas funcionan como mensajeros biológicos que transportan moléculas bioactivas, proteínas, lípidos y señales celulares. Imaginemos que son como paquetes de información que transportan como mensaje señales celulares. Se está estudiando su papel en la regeneración celular. Tiene un montón de beneficios, pero no actúan como un lifting inmediato, no borran de un día para el otro ni en un solo tratamiento las arrugas profundas. Sí, si el objetivo es mejorar la calidad de la piel, lograr mayor luminosidad, lograr una textura más uniforme, poros menos visibles, tratar el envejecimiento, una piel más hidratada y sobre todo la recuperación luego de tratamientos como microneedling, con Dermapen, con Dr. Pen, el que sea, de luz pulsada, de láser CO2 fraccionado o cualquier otro tratamiento, ahí sí tienen sentido. Funcionan además muy bien para un montón de cosas que ahora te las voy a contar. Más allá de todo esto que sí hacen, no reemplazan otros tratamientos. Sí se van a incorporar a los protocolos que nosotros hagamos, a los tratamientos y a nuestra rutina para potenciarlos, para que nos resulten más beneficiosos y para potenciarlos realmente mucho. En un porcentaje alto lo potencian, pero no lo van a reemplazar. Ahora bien, les contaba al principio que los exosomas no son todos iguales y para elegirlos hay que tener en cuenta ciertas cosas, porque que en un vial, en un frasquito diga exosomas o tiene exosomas no es suficiente. Para tener resultados y para poder elegirlos hay que tener en cuenta cosas que ahora te voy a contar y te voy a contar qué es lo que tenés que mirar en ese vial para poder elegirlos bien. Una de las cosas que hay que observar es el origen de los exosomas, de dónde provienen. Porque dos exosomas que pueden parecer iguales, según cuál sea el origen, esas señales que van a transportar van a ser diferentes y esos componentes que van a tener van a ser distintos. Entonces, el origen pueden provenir de diferentes fuentes. Por ejemplo, derivados de células madre, por ejemplo, células madres mesenquimales, de cultivos celulares, de origen vegetal, también hay derivados de plantas, derivados de hongos y otras fermentaciones. También hay exosomas derivados de proteínas, como por ejemplo de la leche o de vesículas derivadas de la leche. También de origen animal. Hay muchísimos exosomas y acá hay mucho marketing. Entonces, te voy a contar qué es lo que tenés que mirar con respecto al origen y a otras cosas que ahora te voy a contar. La formulación es otra cosa que hay que observar, porque en un mismo frasquito, en un mismo vial, puede venir un conjunto de cosas, como por ejemplo PDRN, factores de crecimiento, ácido hialurónico, vitaminas, exosomas, pero puede venir acompañado de un montón de otras cosas. Entonces, el resultado, luego de hacernos un tratamiento, puede provenir de toda esa fórmula completa y no de los exosomas en sí. Entonces, hay que observar qué componentes tiene la fórmula y la manera de observarla también te lo voy a contar ahora. Algo que hay que observar al elegir los exosomas es la presentación, porque la presentación cambia la estabilidad y la conservación de los exosomas. Entonces, tenemos dos tipos, dos cosas a observar. Hay exosomas liofilizados, en los que viene de esta manera, y esto hay que reconstituirlo, ¿sí? Se reconstituye este polvo, y otros en cambio vienen en una simple botella que directamente se aplica. ¿Por qué es importante esto? Porque los exosomas liofilizados se pueden conservar
por más tiempo y en cambio los que vienen en una simple botella, una vez abierta, tiene poco tiempo de conservación, son menos estables en ese sentido. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que para mí muy importante es la aplicación. ¿Cómo se van a aplicar? Porque no es lo mismo ni funcionan de la misma manera los exosomas cuando se aplican con electroporador, de forma tópica, con Dermapen, y en el caso de usarlos con Dermapen, con microagujas, no es lo mismo usarlos con nano que con cartuchos con agujas. En este sentido, yo considero que hay ciertas formas de aplicación que resultan muchísimo mejores que otras, pero muchísimos mejores que otras. Acá en el canal yo de cada una de las formas de aplicación les voy a mostrar todos los protocolos que existen. Con el electroporador va a haber un montón de protocolos y se los voy a mostrar todos. También aplicados con Dermapen, tanto con nano como con cartuchos con agujas. Protocolos para cada uno y en sus diferentes formas. Con respecto a la profundidad, hay un video en el que les digo en dónde es el punto exacto en el que funcionan los exosomas, que se los dejo por acá arriba, pero en este video hacia el final les voy a hablar también de la profundidad en la cual está bien aplicar exosomas. Lo importante de esto de la aplicación es que según cómo se vaya a aplicar es el tipo de protocolo que hay que hacer, porque no es lo mismo, no es el mismo protocolo el que se usa cuando se los aplica con nano que el que se usa cuando se los aplica con un electroporador o cuando se los aplica con cartuchos con agujas. Y dentro de cartuchos con agujas, según a qué profundidad, también van a cambiar cosas dentro de ese mismo protocolo. Todo esto se los voy a mostrar yo acá en el canal. Y entonces ahora, después de haberte explicado todo esto, ¿qué es lo que hay que mirar al momento de elegir exosomas? Bueno, con respecto al origen, más que el nombre del origen, hay que saber de dónde provienen. Que diga, tiene exosomas o simplemente exosomas no es suficiente. Que tenga nombres como por ejemplo Stem Cell Technology y nombres así larguísimos sin que aclaren algo más, tampoco alcanza. En esos casos, en esos dos casos, yo los descartaría y elegiría otro. Ahora bien, si aclara el origen y además detalla, en ese caso ya esa es una buena señal, una mejor señal que las anteriores. Ahí yo ya empezaría a prestar atención e iría a ver qué más contiene, iría a la fórmula. Con respecto a esto, mayor cantidad de ingredientes o de activos no significa que el producto sea mejor. Yo sé que mucha gente piensa, bueno, tiene PDRN, factores de crecimiento, ácido hialurónico, moléculas bioactivas, vitaminas, es mejor. Bueno, no. Acá lo que hay que tener en cuenta es, por un lado, en qué porcentaje tiene todo eso otro que acompaña y qué porcentaje de exosomas real tiene. Muchos lo expresan en porcentaje y otros en número. Cuidado con esto de los números, porque las unidades de medida son diferentes. Entonces, puede parecer un número gigante, pero estar expresado en una unidad de medida que hace que ese número tenga que ser gigante. ¿Qué me fijaría yo para elegir los exosomas en cuanto a esto, a la formulación? En lo posible que digan qué porcentaje de exosomas tiene y qué cosas acompañan, y que los exosomas sean el primero de los ingredientes que tiene ese activo, ese vial, ese frasquito que estoy eligiendo. Entonces, si en el frasco dice cierta cantidad de exosomas y sobre todo si tiene un número que parece ser gigantesco, interminable, bueno, que esté la explicación, que explique ese número de exosomas, qué es lo que significa en esa composición. Y luego, con respecto a la presentación, que sean liofilizados, como en el caso de estos que hay que reconstituirlos, esto es un polvo que se reconstituye con una suspensión, o los exosomas que vienen directamente en una suspensión líquida, como la que les mostré hoy. La diferencia va a estar en la conservación y en la estabilidad. Los exosomas que hay que reconstituir, los liofilizados, tienen una mayor estabilidad y una mayor posibilidad de conservación. Duran más tiempo una vez que uno los abre. En cambio, los que son
líquidos, los que vienen en una botella lista para usar, duran menos tiempo una vez abiertos, son menos estables, pero sí es cierto que son más prácticos. Entonces acá lo que hay que evaluar, lo que hay que tener en cuenta es, si busco practicidad, voy a elegir exosomas que vengan en una suspensión lista para usar. Si voy a buscar que esos exosomas me duren por más tiempo porque los quiero repetir, los quiero seguir usando y quiero que me duren más de 15 días, más de un mes, bueno, yo ahí elegiría los liofilizados. Yo no elegiría un producto porque diga tiene exosomas o porque diga exosomas o porque diga células madre. Yo me fijo en qué información es la que trae la ampolla, el vial, cuál es la formulación. Lo elijo también de acuerdo a la presentación. Acá, por ejemplo, ven que tengo uno que es liofilizado en polvo, ¿sí? A mí me resultan muy útiles estos, pero también uso otros que vienen en una suspensión directamente para ser usadas. ¿Cuál es la información concreta que me venden en ese producto? Porque hay mucho marketing y hay mucha venta de cosas que no sabemos exactamente cuál es el origen y qué es lo que va a hacer eso en nuestra piel cuando lo estemos aplicando. Y les contaba que además de ser útiles para la luminosidad, para el envejecimiento y para todo lo que les conté, sí son útiles para reparar el daño causado sobre todo por el sol, para tratar las arrugas finas, para eso sí son buenos, para las manchas y también para los procesos de cicatrización. Los exosomas incorporados en protocolos que nosotros nos hacemos, eh, incorporados a una rutina que armamos, y realmente sí son efectivos porque potencian esa rutina, ese protocolo en un 40%. No se deja de lado todo el resto de las cosas porque no reemplazan el resto, pero sí incorporados los potencian y mucho. Un 40% es un montón, es muchísimo. Y bueno, y hasta acá con el video del día de hoy con respecto a exosomas. Si me olvido de algo, en el video siguiente en el que me los hago paso a paso con el primer protocolo, que es el que más me gusta a mí y el que uso yo realmente en mi piel, les cuento todo lo demás. Les mando un beso gigante, los quiero un montón y nos vemos prontísimo en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.